importa dónde estés viendo esta conferencia, tal vez en tu oficina, tal vez en tu casa, tal vez estés viendo esta conferencia mientras haces varias cosas al mismo tiempo, pero durante unos segundos quiero que te detengas. Piensa en la persona que más amas, no los nombres, simplemente piensa en ellas. ¿Ya las tienes en la mente? Ahora quiero hacerte una pregunta incómoda. Si mañana tú no pudieras generar ingresos, ¿esa persona estaría financieramente protegida? No te estoy preguntando cuánto la amas, porque estoy segura que la amas profundamente. Te estoy preguntando cuánto de ese amor está protegido. Porque la vida tiene una característica muy particular. Puede cambiar en un instante. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy. Soy Ifigenia Moreno, orgullosamente venezolana, una mujer que cree profundamente en la capacidad de nuestra región para transformarse a través de la educación, la prevención y en la toma de decisiones conscientes. Desde hace años acompaño a familias emprendedoras y empresarias a construir algo mucho más importante que el dinero: tranquilidad. Y también tengo una convicción muy personal. Creo en el poder de las mujeres cuando se apoyan entre sí. Creo en la sororidad como una herramienta de crecimiento colectivo. Creo en la construcción de puentes entre mujeres latinas que comparten desafíos, sueños y aspiraciones similares. Porque cuando una mujer avanza, inspira. Cuando una mujer se protege, fortalece a su familia. Y cuando una mujer extiende la mano a otra, contribuye a transformar comunidades enteras. Hoy quiero invitarte a una conversación sobre mujeres, sobre decisiones, sobre protección y sobre el legado que estamos construyendo para quienes más amamos. Vivimos en un mundo extraordinario. Nunca antes las mujeres habían estudiado tanto, nunca habíamos emprendido tanto, nunca habíamos liderado tanto. Hoy dirigimos empresas, creamos marcas, tomamos decisiones, administramos patrimonio, generamos empleo, transformamos comunidades. Somos una generación de mujeres que abrió puertas que antes eran imposibles. Y sin embargo, seguimos enfrentando desafíos importantes. Seguimos hablando de brechas salariales. Seguimos hablando de acceso desigual a oportunidades. Seguimos hablando del techo de cristal. Y existe una conversación que pocas veces ocupa titulares: nuestra vulnerabilidad financiera futura. En América Latina y el Caribe, la brecha salarial de género persiste. En CEPAL se ha señalado que aunque las mujeres han avanzado en educación, siguen recibiendo menos ingresos que los hombres en promedio. Además, la Organización Internacional del Trabajo reporta que en América Latina las mujeres dedican más del doble de horas semanales al trabajo y al trabajo no remunerado más que los hombres. En otras palabras, estamos generando más valor que nunca, pero seguimos enfrentando mayores desafíos para construir seguridad financiera futura. Nos enseñaron a cuidar a los hijos, a cuidar a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros clientes, a nuestros equipos, a cuidar a nuestros negocios, pero pocas veces nos enseñaron a cuidarnos a nosotras mismas. Y mientras preparaba esta conferencia, me hice una pregunta que cambió mi manera de entender la planificación financiera. ¿Cómo garantizas
que el amor que entregas hoy siga protegiendo a quienes amas dentro de 10, 20 o 30 años. Porque amar no es solamente estar presentes. Amar también es prever. Amar también es proveer. Amar también es tomar decisiones hoy para cuidar a quienes amamos mañana. Existe una paradoja que veo constantemente. Muchas personas aseguran su vehículo, aseguran su vivienda, aseguran sus dispositivos electrónicos, protegen sus objetos, pero no protegen el activo más importante y más valioso que poseen: su capacidad de generar ingresos. Y quiero que pienses esto: ¿cuánto vale tu experiencia? ¿Cuánto vale tu conocimiento? ¿Cuánto vale tu liderazgo? ¿Cuánto vale tu capacidad de producir ingresos durante los próximos años? Probablemente más que cualquier bien material que posees. Y sin embargo, es uno de los activos menos protegidos. La inclusión financiera también muestra brechas. En 2024, el 66% de las mujeres en América Latina y el Caribe tenía una cuenta financiera, frente al 74% de los hombres. Eso significa que todavía hay mujeres, millones de mujeres, trabajando, produciendo, liderando y sosteniendo hogares, pero con menor acceso a herramientas financieras para proteger su futuro. Quiero contarles la historia de una mujer que conocí hace algunos años. Tenía 33 años, 2 hijos, uno de 8 y uno de 2. Una familia como tantas otras, un matrimonio que construía sueños, un negocio familiar que parecía marchar bien. Y un domingo cualquiera, decidieron salir a almorzar juntos. Un domingo normal, de esos que creemos que se van a repetir cada vez. Pero aquel domingo fue diferente. Mientras compartían en familia, su esposo sufrió un accidente cerebrovascular. Fue trasladado de emergencia, pero lastimosamente llegó sin vida a la clínica. De un momento a otro, la mujer se quedó viuda, desamparada, con 2 niños pequeños, con un negocio, con responsabilidades enormes y con una realidad para la cual nadie está preparado. Porque aunque siempre habían trabajado juntos, las decisiones financieras importantes las manejaba él. La estrategia la manejaba él, la planificación la manejaba él. Y de pronto, él ya no estaba. Lo que vino después fue mucho más difícil. Y más difícil de lo que las personas se pueden imaginar. No existía una planificación financiera sólida. No habían recursos líquidos suficientes. Había activos, había inventario, había patrimonio, pero no había protección. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. ¿Adivinen qué? La pandemia. El negocio comenzó a deteriorarse. Las obligaciones continuaron, las ventas cayeron. Tomar decisiones dolorosas fue su primer trabajo. Incluso llegó el momento en que tuvo que anular su póliza de salud, porque simplemente no podía costearlo. Y mientras escuchaba su historia, no podía dejar de pensar en una pregunta: ¿qué habría ocurrido si esa familia hubiese estado protegida? ¿Qué habría pasado si el ingreso familiar hubiese tenido un respaldo?
¿Qué habría pasado si su planificación financiera hubiese sido parte de la estrategia de vida y no una tarea para después? Quizá el dolor emocional habría sido exactamente el mismo, porque ningún instrumento financiero puede reemplazar a una persona que amamos. Pero la angustia económica habría sido distinta. La incertidumbre había sido distinta. Las decisiones desesperadas habrían sido distintas. Pasaron los años. Ella volvió a levantarse, volvió a construir, volvió a creer. Y un día llegó a mi oficina, no buscando un producto, buscando tranquilidad. Y entendió algo que transformó su vida. La protección financiera no elimina riesgos, pero sí evita que una tragedia emocional se convierta también en una tragedia financiera. Hoy, 5 años después, ella duerme más tranquila. Y no porque su vida sea perfecta, no porque los riesgos hayan desaparecido, sino porque sabe que sus hijos están protegidos, porque sabe que su futuro tiene una estrategia, porque sabe que el amor que siente por su familia ya no depende únicamente de su presencia. También depende de las decisiones responsables que tomó para protegerlos. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, es la tranquilidad que eres capaz de garantizar. El riesgo que nadie quiere mirar. La pregunta no es si la vida puede cambiar en un instante, porque ya sabemos que puede hacerlo. La pregunta es, ¿qué tan preparada está nuestra familia para enfrentar ese cambio? Y aquí hay algo que suele sorprender a las personas. Esos eventos pueden cambiar por completo el rumbo financiero de una familia. La Organización Panamericana de la Salud advierte que las enfermedades no transmisibles siguen siendo la causa principal de muerte y discapacidad en las Américas. Cuando hablamos de protección financiera, la mayoría piensa inmediatamente en la muerte. Pero el riesgo más frecuente muchas veces no es faltar, es no poder seguir generando ingresos. Una enfermedad, una incapacidad, un accidente, un diagnóstico inesperado. Por eso, proteger nuestra capacidad de trabajar es tan importante como proteger el patrimonio que hemos construido. Esos eventos pueden cambiar por completo el rumbo financiero de una familia. La Organización Panamericana de la Salud advierte que las enfermedades no transmisibles siguen siendo la causa principal de muerte y discapacidad en las Américas. Por eso, proteger nuestra capacidad de trabajar es tan importante como proteger el patrimonio que hemos construido. Y aquí aparece uno de los grandes desafíos de la región. Millones de personas trabajan todos los días, generan ingresos, construyen patrimonio, pero no cuentan con una estrategia clara para protegerlo. La mayoría de las personas planifica sus vacaciones antes que su retiro. Planifica la compra de un automóvil antes que la protección de sus ingresos. Y muchas veces postergamos decisiones fundamentales porque creemos que todavía tenemos tiempo. Pero la tranquilidad futura no aparece por accidente. Se diseña, se construye, se planifica. Porque el futuro no premia las buenas intenciones, premia las decisiones conscientes. El legado. Cuando escuchamos la palabra legado, solemos pensar en grandes fortunas. Pero para mí,
El legado significa algo diferente. El legado es que tus hijos puedan continuar estudiando. El legado es que tu familia conserve su dignidad. El legado es que una enfermedad no destruya tus años de esfuerzos. El legado es que quienes amas no tengan que comenzar desde cero. Y quiero decir algo especialmente importante. Y quiero decir algo especialmente importante para las mujeres. Las mujeres vivimos más años que los hombres. En las Américas, la esperanza de vida estimada para las mujeres es de 79.8 años, frente a 74.5 años para los hombres. Eso significa algo muy simple. Necesitamos que nuestros recursos duren más tiempo. Y sin embargo, muchas mujeres llegan a la etapa de retiro con menos ahorros acumulados y menos niveles de protección financiera. Se señala que las diferencias de ingresos a lo largo de la vida laboral son una de las principales causas de las brechas de pensiones entre hombres y mujeres. Por eso el retiro no es un problema a los 65 años, es una decisión que comienza mucho antes, con cada elección financiera que hacemos hoy. La verdadera riqueza no es la que acumulas, es la tranquilidad que eres capaz de garantizar. Existe una frase que me acompaña desde hace años. No planificar también es una decisión y suele ser la más costosa de todas. Quiero terminar donde comenzamos, pensando en esa persona que más amas, la que visualizaste al principio de esta conferencia. Y quiero hacerte una última pregunta. Si dentro de 20 años esa persona pudiera agradecerte una decisión que hayas tomado hoy, ¿cuál sería? Porque el amor sin planificación deja vulnerabilidad, pero el amor con planificación deja legado. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, es la tranquilidad que eres capaz de garantizar. Y el legado no comienza cuando nos vamos. El legado comienza el día que decidimos cuidar mañana con la intensidad con la que cuidamos el hoy. La mujer de hoy tiene una oportunidad extraordinaria. Transformar ingresos en tranquilidad. Transformar decisiones en protección. Transformar esfuerzos en bienestar. Y transformar su historia en legado. Soy Ifigenia Moreno de Venezuela para el mundo.